¿Alguna vez te has preguntado, ¿y si nunca llego a saber quién soy en realidad? ¿Y si todo eso que controlo es, en verdad, una gran ilusión? ¿Y si lo que me mantiene a salvo es precisamente lo que me impide vivir? ¿Qué sé yo? Esa pregunta que Montaigne repetía como un mantra no es una rendición, es un portal. Vivimos en una era de certezas ruidosas. Todo el mundo lo sabe todo el tiempo. Opiniones rápidas, etiquetas listas, diagnósticos inmediatos. Pero lo que nadie quiere admitir es que detrás de esa avalancha de respuestas hay un miedo insoportable, el miedo a no saber, el miedo a perderse. ¿Lo sientes a veces? Esa presión de tener que tener un plan, un propósito, un nombre para lo que sientes, una explicación para todo, como si vivir fuera un examen en el que no se puede fallar, donde cada paso fuera del guión es un fracaso. Pero ¿y si la vida nunca se trató de saber? ¿Y si la vida se tratara de estar? Hay algo profundamente humano y desesperante en mirar al futuro y ver solo neblina. Pero también hay algo divinamente liberador en ese mismo gesto. Reconocer que la neblina no es el final, es el camino. Michel de Montaigne, en el silencio de su torre, rodeado de libros y dudas, comprendió eso como pocos. Mientras el mundo buscaba dogmas, él se despojaba de ellos. Mientras otros forjaban sistemas, él confesaba sus contradicciones. Entendió que la mente humana no es un manual, sino un laberinto, y que quizá la paz no esté en descifrarlo, sino en caminar por él con curiosidad. Si llegaste hasta aquí, no es por respuestas, es porque algo dentro de ti ya empezó a cansarse de esa obligación de tener certezas sobre todo. Tal vez estás harto de fingir que todo está bajo control, cuando por dentro sientes que todo pende de un hilo. Tal vez ya estás listo para un nuevo tipo de valentía, la valentía de no saber. En este video vamos a sumergirnos en la filosofía más íntima, más cruda y más esencial de Montaigne. Vamos a hablar sobre lo que pasa cuando dejas de intentar ser perfecto, cuando te permites fallar, cuando cambias el control por la presencia y la rigidez por la ligereza. Pero no esperes fórmulas. Aquí no vas a encontrar atajos, vas a encontrar espejos, porque a veces todo lo que necesitamos para seguir adelante es alguien que nos mire a los ojos, sin juicio, y nos diga: yo tampoco sé, y no pasa nada. ¿Estás listo? Entonces acompáñame. Pero no como quien busca un destino, sino como quien por primera vez se permite caminar sin un mapa. Intentas controlarlo todo, ¿verdad? El mañana, el estado de ánimo de las personas, el rumbo de tu carrera, tus sentimientos, incluso esas pequeñas variaciones de tu cuerpo que nadie nota. Las monitoreas, las interpretas, intentas contenerlas. Pero la verdad, desnuda, cruda e incómoda, es que cuanto más intentas tomar las riendas de la vida, más se te escapa entre los dedos. Es como tratar de sostener un sueño con las manos. Cuanto más te esfuerzas por recordarlo, más se disuelve. Cuanto más te empeñas en mantener el control, más el caos se cuela por los rincones de tu mente. ¿Te has dado cuenta de eso? Hay una ansiedad silenciosa que nace justamente ahí. No de la vida en sí, sino del intento desesperado de dominarla, de entenderlo todo, preverlo todo, anticipar todas las caídas como si eso pudiera evitar que duelan. Pero las caídas no piden permiso. La vida no firma contratos de estabilidad, y en el fondo tú lo sabes. Michel de Montaigne también lo sabía. Siglo XVI, una Francia en conflicto, guerras religiosas, epidemias, dogmas asfixiantes. Era fácil enloquecer buscando orden en medio de ese caos. ¿Y qué hizo él? Se encerró en su biblioteca, no para huir del mundo, sino para enfrentarlo desde dentro. Allí, rodeado de libros y espejos, descubrió un secreto tan simple como subversivo. La paz no viene de entender el mundo, viene de dejar de exigir que tenga sentido todo el tiempo. ¿Lo habías pensado? Tal vez tu ansiedad no sea fruto de lo que está pasando, sino de tu necesidad de explicar todo lo que está pasando, como si la mente fuera una máquina de control emocional, como si vivir solo fuera soportable cuando hay una lógica clara. Pero ¿y si no la hay? Montaigne se atrevió a mirar ese abismo de frente, y en lugar de caer, flotó. Él escribió: es la incertidumbre la que nos humilla, pero también es ella la que nos humaniza. Ese hombre que pudo haberse armado con argumentos, prefirió desnudarse con dudas. No quería ganar debates, quería entender por qué dolía tanto ser humano. Y quizá tú estés sintiendo ese dolor ahora, no el dolor físico, sino ese otro, el dolor de intentar controlar lo que está fuera de tu alcance.
como si fuera posible detener la lluvia con las manos, contener la muerte con promesas, estabilizar el amor con garantías. Esa es la raíz de la ansiedad. No es el miedo a lo desconocido, es tu esfuerzo diario por eliminarlo. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Cuánta de tu vida has gastado en esa vigilancia interna constante, en ese patrullaje emocional ininterrumpido? ¿Cuántas noches mal dormidas, cuántas ideas que nunca comenzaron, cuántas palabras que nunca se dijeron, porque estabas esperando el momento correcto? Pero el momento correcto no existe, nunca ha existido, porque el mundo está hecho de movimiento y el control es un espejismo. Montaigne lo sabía cuando escribió que nuestro gran error es intentar ser inmunes a lo impredecible. Y quizá tu gran error, el mío, el nuestro, sea también ese: creer que solo podemos vivir cuando estemos seguros, listos, en control. Pero ¿y si la vida fuera justamente lo contrario? ¿Y si la libertad fuera no saber el siguiente paso y aún así avanzar? ¿Has visto cómo son los niños pequeños cuando empiezan a caminar? Se caen, se ríen, lo intentan de nuevo. No están preocupados por la postura, por la ruta perfecta, por el rendimiento. Simplemente están. Montaigne proponía eso, una filosofía de la ligereza, de la duda, de la presencia, no para perderse, sino para permitirse, porque en el momento en que dejas de luchar contra lo incontrolable, algo cambia, la mente se desarma, el cuerpo respira, el corazón se silencia, y ahí por un breve instante sientes, la vida no necesita ser descifrada, necesita ser vivida, pero cuidado, ese alivio no viene de afuera, no es un cambio de escenario, es una revolución interna, y empieza cuando sueltas la cuerda. Suelta, no necesitas respuestas hoy, solo necesitas dejar de torturarte por no tenerlas todavía, y quizá, solo quizá, ese sea el primer paso real hacia la paz. ¿Alguna vez te has sentido avergonzado por cambiar de opinión? ¿Te has culpado por haber dicho algo ayer y hoy pensar lo contrario? La modernidad ha convertido la contradicción en pecado, como si fuera una obligación humana ser coherente todo el tiempo, como si el alma fuera un código fuente inmutable, y no una marea. Pero Montaigne se reía de eso. Mientras el mundo forjaba discursos sólidos y verdades inquebrantables, él hacía lo que pocos se atreven a hacer. Se observaba a sí mismo cambiando, y en lugar de intentar impedirlo, escribía sobre ello. Él decía: «No me retracto de ninguna de las ideas que he expresado, pero confieso que he cambiado». ¿Sabes qué tiene de poderoso eso? El reconocimiento de que el pensamiento no es una prisión, es una danza. Montaigne escribía como quien le susurra a su propio espejo. Sus ensayos no son tratados filosóficos en el sentido clásico. No hay tesis, antítesis, conclusión. Hay flujo, hay dudas que se enredan entre las palabras. Hay desconfianza incluso de sí mismo. Y es ahí donde se vuelve más necesario que nunca. En un mundo donde todos gritan, él nos invita a susurrar. En una época en la que todos están seguros de todo, él pregunta: ¿y si estoy equivocado? Esa pregunta que hoy suena a debilidad, para él era la raíz de la sabiduría, porque el no sé de Montaigne no es un vacío, es un espacio fértil, un jardín donde la ignorancia no es estupidez, sino apertura. Pero no te confundas, admitir que no sabes no es cómodo, es doloroso, humillante a veces. Requiere valor para enfrentar el silencio sin intentar llenarlo con respuestas prefabricadas. Y tú lo sabes, ¿verdad? ¿Alguna vez has sentido ese vacío que aparece cuando todo en lo que creías se desmorona? Cuando te das cuenta de que ese plan de vida que parecía sólido ahora parece lejano, irreal, casi infantil. Es en ese abismo donde entra Montaigne, no para rescatarte, sino para sentarse a tu lado, y ahí te dice en voz baja: «Yo tampoco sé». Y de repente algo cambia, porque la verdadera libertad no está en tener certezas, está en poder soltarlas cuando ya no te sirven, está en poder mirarte al espejo y decir: «He cambiado y está bien». ¿Sabes qué se necesita para eso? Un tipo raro de honestidad, no con los demás, sino contigo mismo. La honestidad de admitir que tal vez te estás obligando a seguir una idea solo porque fue con esa que te presentaste al mundo, porque tienes miedo de parecer voluble, inconstante, débil. Pero Montaigne no tenía ese miedo. O mejor dicho, lo tenía, pero eligió no obedecerlo. Escribió sus miedos, sus errores, sus vanidades, sus pensamientos más ridículos, y al hacerlo nos liberó. Nos dio permiso para ser humanos, no personajes. Imagínate esto:
un filósofo que no quiere enseñarte nada, sino solo compartir su propio vértigo, un hombre que no busca tu admiración, sino tu compañía en este camino incierto de ser alguien. Eso no es poca cosa, eso es revolución, porque aceptar que no sabemos es el primer acto de humildad ante la vida, y solo desde esa humildad nace una sabiduría viva, no una sabiduría de manual, sino una que late, que cambia, que se deshace para volver a nacer. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te da tanto miedo equivocarte? Quizá porque te enseñaron que equivocarse es fracasar, pero Montaigne veía el error como un espejo, no como un castigo, y por eso se permitía contradecirse. No se disculpaba por eso, se profundizaba. Esa libertad es rara, pero está al alcance, para mí, para ti, para cualquiera que tenga el valor de soltar la máscara de la coherencia y permitirse al fin simplemente ser, sin el peso de tener razón, sin la carga de ser inmutable, sin el miedo de cambiar de rumbo, porque al final de cuentas lo que Montaigne nos susurra a través de los siglos, de los libros, de la soledad, es una frase simple y desconcertante. No saber puede ser el comienzo de todo lo que importa. Hay algo profundamente cruel en la forma en que nos enseñaron a vivir, como si la existencia fuera una línea recta, un plan bien trazado donde todo debe seguir un guión invisible, nacer, crecer, decidir, conquistar, mantener. Como si hubiera un destino en el que, al llegar, todo se estabilizaría, como si la estabilidad fuera el nombre secreto de la felicidad. Pero la vida no respeta ese guión, cambia, se escapa, se desmorona, y eso lo sientes en la piel, ¿verdad? Cuando una amistad se rompe sin explicación, cuando un amor muere en silencio, cuando el cuerpo deja de obedecer como antes, o cuando de pronto despiertas y no te reconoces en nada de lo que construiste, es aquí donde la mayoría sufre, no por el cambio en sí, sino por la lucha sorda e incesante contra él. Montaigne decía, con su humor filoso, la constancia es la virtud de las mentes mecánicas, no como desprecio, sino como advertencia, porque el ser humano que no cambia, que no se contradice, que no colapsa de vez en cuando, ese no está vivo, está congelado. Y tú no fuiste hecho para el hielo, fuiste hecho para el movimiento. Aceptar eso, sin embargo, parece traicionar todo lo que nos enseñaron. Parece una rendición, debilidad, conformismo. Pero tal vez sea justamente lo contrario. Aceptar es dejar de desperdiciar energía intentando detener lo inevitable. Es dejar de resistirse a la marea como si el mar tuviera que pedir perdón por ser mar. Es dejar de exigir que el mundo te obedezca. ¿Te has dado cuenta de cuánto sufres por esa idea fija de que las cosas deberían ser diferentes? Él no debería haberse ido. Ya debería haber superado esto. Mi vida ya debería estar en otro lugar. Pero ese debería es veneno. Es una regla invisible que tú mismo sostienes y usas para castigarte todos los días. Montaigne, en cambio, no intentó doblar al mundo. Él se dobló con él. Siguió la curva, escuchó el cambio, atravesó la incomodidad como quien sabe que el río no se curva por capricho, simplemente sigue su curso. Y por eso Montaigne no era rígido, era flexible, y por ser flexible era fuerte. Porque mira, la rigidez puede parecer fortaleza, pero es frágil como el vidrio. Ante el menor impacto se hace trizas. La flexibilidad, en cambio, resiste, absorbe, se adapta, se transforma. ¿Conoces esa sensación de estar perdiendo el control? Tal vez no lo estés perdiendo. Tal vez estés siendo invitado a soltar. Y soltar duele, sí, porque exige que abandones una parte de tu identidad, esa que se definía por las certezas, por los títulos, por los planes. Pero en ese dolor hay una semilla, la semilla de la verdad más liberadora que Montaigne nos dejó. Todo cambia, y está bien. Él no veía el cambio como una amenaza, lo veía como pulsación, como el aliento de la existencia. Él entendía que la impermanencia no destruye la vida, ella es la vida, y tal vez todo lo que necesites ahora sea dejar de resistirte, no como quien se entrega a la apatía, sino como quien dice, si se trata de cambiar, que yo cambie con dignidad. Si se trata de caer, que me reconstruya de otra forma. Si se trata de perder, que pierda lo que nunca fue realmente mío. Porque cuando aceptas, el sufrimiento cambia de forma, deja de ser guerra y se convierte en travesía. Montaigne no era optimista, era realista con ternura. Sabía que no se puede controlar la vida, pero sí se puede bailar con ella.
y el día que aprendas esa danza, algo cambia. La ansiedad pierde su nombre, el miedo pierde la voz, y lo que queda es una presencia casi sagrada. Sí, aceptar es resistir menos, pero paradójicamente eso es lo que te fortalece. No es rendirse, es dejar de herirte. Aceptar es verte como parte del todo, es darte cuenta de que no eres una roca en el río, eres el río. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que, por más que logres cosas, aún falta algo? Incluso cuando todo parece estar en su lugar, hay una inquietud silenciosa, una sed que no se puede explicar, como si el alma susurrara en medio de la madrugada. Todavía estás huyendo, pero ¿huyendo de qué? Tal vez de eso que no sabes cómo nombrar, tal vez de la pregunta sin respuesta, tal vez del hecho de que nada, absolutamente nada, está garantizado. Vivimos intentando resolver la vida como si fuera un acertijo con una única solución. Tratamos de prever, planear, volver a prever, como si existiera una fórmula suficiente para vivir. Pero la vida no se rinde ante fórmulas, es fluida, extraña, ambigua, y solo empieza a tener sentido cuando aceptas que quizás el sentido no está en los conceptos, sino en la presencia. Montaigne descubrió eso no en libros ajenos, sino en su propio silencio. Él decía: no se necesita un gran barco para hacer un gran viaje. Su viaje fue hacia adentro, y en el camino entendió que la libertad más profunda no es la que viene de afuera, es la que nace cuando dejas de exigirte una claridad imposible. No necesitas entenderlo todo para estar en paz. No necesitas un propósito grandioso ni respuestas definitivas. Solo necesitas estar completo, incluso con todas tus incertidumbres. Difícil, lo sé. El mundo nos enseña que el conocimiento da poder. Pero Montaigne se atrevió a mostrar que también hay poder en no saber, porque el no saber te desmonta y al mismo tiempo te libera. Es una paz extraña, casi incómoda al principio, pero que con el tiempo empieza a sentirse como verdad. La paz de no tener que sostener una versión idealizada de ti, la paz de no controlar todas las narrativas, la paz de no fingir firmeza cuando por dentro hay un mar revuelto. Esa es la libertad interior, la que permite la duda sin colapsar, la que sostiene el caos sin perder la ternura, la que mira al espejo y, aún entre grietas, todavía puede sonreír. ¿Alguna vez lo has intentado? Sentarte en silencio, sin distracciones, y simplemente observar lo que vive dentro de ti, sin intentar corregir, sin juzgar, sin poner etiquetas. Así fue como Montaigne encontró su libertad. Él no buscaba la perfección de un hombre coherente, buscaba la honestidad de un hombre vivo, y al hacerlo nos dejó algo precioso, el permiso de estar incompletos. Sí, puedes contradecirte, puedes cambiar de rumbo, puedes no saber lo que sientes, puedes no tener un plan a 5 años, y aún así eres digno, aún así estás completo. Esa ligereza no viene de una vida ideal, viene del coraje de estar en paz con la vida real, esa que cambia de color, que se deshace, que vuelve a empezar. Esa que a veces duele, pero late, porque al final Montaigne no quería que dominaras la existencia, quería que bailaras con ella. Y tal vez, solo tal vez, el alivio comience en el instante en que digas con honestidad: no tengo todas las respuestas, y ya no necesito tenerlas. En ese espacio entre el silencio y el no saber, brota algo que nadie puede quitarte, una libertad serena, una aceptación sin espectáculo, una paz sin motivo. Y eso es más que suficiente. Al final de todo, lo que Montaigne nos ofrece no es un camino, es un permiso. Permiso para no saber, para no controlar, para no encajar. Él no te pide que creas en nada, solo te pide que te escuches. Y quizá, solo quizá, que confíes en lo que sientes, incluso cuando no lo puedes explicar. La sencillez que buscas, esa paz que parece tan lejana, no está en respuestas definitivas ni en vidas organizadas con hojas de cálculo emocionales. Vive en el valor silencioso de mirar la incertidumbre sin huir, de enfrentar el cambio sin endurecerte, de aceptar el caos y aún así sonreír. Esa es la verdadera libertad, no la que te aleja del mundo, sino la que te ancla en ti. Ya has caminado mucho. Y si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti ya está listo. Listo para dejar de fingir firmeza, listo para respirar con ligereza, listo, por fin,
para vivir como alguien que ya no necesita saberlo todo para sentirse completo. Recuerdo una noche en la que simplemente me derrumbé. Era de madrugada, el silencio era tan denso que sentía que me aplastaba por dentro. Me senté al borde de la cama, con la mirada perdida en la oscuridad, y me pregunté, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esa noche no tuve ninguna respuesta, pero por primera vez en años tampoco exigí tener una. Simplemente me quedé ahí, conmigo, con lo que era, con lo que dolía, con lo que no entendía. Y, extrañamente, fue ahí donde comenzó la paz. Ahí fue donde Montaigne me encontró. Si este video tocó alguna parte de ti, aunque sea una parte pequeña, confusa o callada, entonces quiero que sepas, no estás solo. Hay más personas cansadas del control de lo que imaginas, más gente intentando vivir con autenticidad de la que parece. Este canal es un espacio para eso, para quienes sienten más de lo que pueden decir, para quienes dudan más de lo que creen, para quienes viven en silencio, pero con profundidad. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Es un honor poder atravesar este momento contigo. Y ahora, antes de que desaparezcas en otro scroll infinito de redes sociales, dime con sinceridad, ¿de verdad te vas a ir sin suscribirte? En serio, la vida es incierta, el algoritmo es cruel, y ese botón de suscribirse podría ser la única certeza que tengas hoy. Dale like, comenta aquí abajo qué fue lo que más te tocó, aunque sea solo un yo también. Leo todo, de verdad, y alguien al otro lado de la pantalla se va a reconocer en ti. Y sobre el próximo video, digamos que si alguna vez has tenido miedo de perderte dentro de tu propia mente, necesitas ver lo que viene. Pero por ahora, respira. No necesitas entender todo, solo vive.